avanza sobre nosotros representando como una película del oeste hacia el este, donde en el primer fotograma vamos a ver cómo interviene un sistema de baja presión, que todo esto se estará moviendo a 36 km por hora hacia el este, y luego hay una rotación de viento al sur y el sistema de alta presión. Veamos, por ejemplo, el diálogo que puede haber en ese velero en el Río de la Plata, para hacerlo a manera de cierre, y sería el siguiente: che, mirá, hacia el oeste hay nubosidad, se está acercando, y sí, hemos tenido viento norte, uy, ahí se ve ya nubosidad y tormenta, preparémonos, uy, empezó la lluvia, trueno, tormenta, baja la presión, tendencia barométrica negativa, cúmulo nimbus, baja con los barómetros, che, mira, hacia el oeste está mejorando, ¿cierto? Mira, uy, el viento ya rotó al sur, ahora tenemos viento sur, como refresca, mira, alta presión está subiendo, uy, tenemos un día espectacular, genial, vamos a buscar carne y hacemos una asado. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Bien, esta es la tapa del ejemplar de la conferencia editada, que se titula ¿Por qué cambia el tiempo? En inglés es Why Does the Weather Change? Y consiste en una explicación detallada de un experimento de laboratorio que se hizo en la Universidad de Chicago allá por los años 50, que muestra cómo se van formando remolinos en la atmósfera, y en el caso particular del cono sur de América se presentan estas cuatro situaciones, como son el caso de la ola de frío, que se produce un corredor de viento sur acá en Sudamérica sobre el Río de la Plata durante el invierno, luego la ola de calor en el verano, donde por el contrario se establece un corredor de viento norte, acá también en la zona del Río de la Plata, y luego situaciones particulares como es el llamado pampero, que es un persistente viento del sudoeste que viene de la Pampa Argentina y llega al Río de la Plata, y finalmente un ejemplo de una situación llamada sudestada, como ser la que está indicada ahí en la página 36, que también sobre el Río de la Plata es una persistente circulación del sudeste. Bueno, todo esto está ligado a la explicación de esta conferencia titulada ¿Por qué cambia el tiempo?, donde en el video de recién se vio la finalización. Cualquier persona que le interese este ejemplar, bueno, pueden teclear ahí, como se indicó recién, las distintas direcciones, librerías náuticas acá en la zona de San Fernando o zona norte, acá en la capital de la náutica, la zona de San Isidro, San Fernando, Tigre, etcétera. Bueno, quería hacer la referencia entonces de la publicación, que es la misma conferencia cuyo cierre se vio recién, que aquí está editada en este título y en esta especie de cuadernillo, o en inglés llamado booklet. Muchas gracias por su atención, y cualquier consulta me pueden escribir un correo electrónico a ojeavilque@yahoo.com.ar. Muchas gracias y buenas tardes.